Buenas tardes, auditores, queridos amigos de El Derecho Cada Día. Hoy hemos elegido un tema que estoy seguro que todos nuestros auditores en algún momento lo han escuchado, que es el recurso de protección. Hablaremos hoy día con Claudio Escudero, panelista estable del programa, y alguien que también se ha transformado en una suerte de panelista estable, el licenciado Gustavo Adolfo Alvarado. ¿Cómo estamos, Claudio? ¿Cómo está el licenciado Alvarado? Buenas tardes, Marco Antonio. Buenas tardes, queridos auditores. Muy bien, aquí con un día caluroso, igual que ayer. Y bueno, con un programa muy interesante porque, tal como tú lo dices, vamos a tratar una herramienta que es muy recurrida, que es muy utilizada por muchas personas en diferentes circunstancias y que tiene gran aplicación práctica. Así que yo creo que va a ser un muy buen programa para nuestros auditores. ¿Cómo estás, Licen Gustavo? Licenciado, cuéntenos. Hola, buenas tardes, Claudio, Marco Antonio, a nuestros auditores en la casa, o donde estén además, en el auto, quizás en la oficina. Bueno, buenas No, tardes y no muchas pregunten gracias a más, usted. Gustavo. No pregunten más, Gracias Gustavo, ¿dónde están? por la invitación. Sí, porque hay alguien que puede estar en un Puedo lugar meter las medio. patas, sí, Claro, hay puedo alguien meter que las puede estar en patas. un lugar un poco comprometedor, ¿no? Y podrían, digamos, entablar un recurso de protección por afectación a la honra, ¿no? Al buen nombre, A la ¿ah? Claro. intimidad. A la dignidad. Entonces, Gustavo, no preguntes más. ¿Ah? Ese voy a poner yo, ese voy a poner yo con las injurias que me llegan. Exacto, ya agarró papa el máster, ¿ah? Ya Por agarró supuesto, por papa. supuesto. Le movieron la jaula al máster. ¿Ah? Claro, aquí estamos. Bueno, Claudio, Gustavo, lo primero que tendríamos que preguntar es, ¿qué es el recurso de protección, dicho en simple? ¿Dónde están consagrados? ¿Es algo más o menos novedoso? ¿Es nuestra legislación? ¿Es algo que existió siempre? Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, el recurso de protección es, llamémoslo así, una suerte de acción judicial que está consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que tiene como antecedente la Constitución de 1925 y que de alguna manera ha ido evolucionando en el sentido de aumentar el número de derechos y garantías que puede proteger. Porque tal como su nombre lo indica, el objetivo que tiene este recurso es brindar protección a las personas frente a distintos actos u omisiones arbitrarias o ilegales que signifiquen privar, perturbar o restringir derechos y garantías de la Constitución. Correcto. Bien. O sea, a modo de introducción, eso es importante, pero me parece a mí, no sé qué les parece a ustedes, que si bien es cierto, es ajustada, ¿no? Muy ajustada a la descripción, y se ajusta a lo que dice el texto constitucional, como que la gente podría pensar claro, dado que el abanico de garantías constitucionales es bastante importante, ¿no? El que hay en la Constitución vigente de 1980, entonces sería mejor, en vez de irse a juicios de lato conocimiento, etcétera, etcétera, bueno, recurrir a esta herramienta que en teoría, ¿no? Es más breve, quizás más eficaz, ¿no? Que tengo entendido que está regulado en un auto acordado de la Corte Suprema, ¿no? Así es. Sí, lo que pasa es que, tal como tú dices, esta herramienta es muy efectiva, pero frente a circunstancias y a situaciones, llamémoslas así, evidentemente ilegales o arbitrarias, que no requieren un gran periodo de prueba, que no requieren de mayor discusión porque aparecen, digamos, eh, digamos, latentes o evidentes. Entonces, y además que el recurso de protección tutela determinadas garantías o derechos y garantías constitucionales, no todos los que consagra la Constitución del 80. Perfecto. Gustavo, ¿algo que tú nos quieras agregar a lo que estamos conversando? A ver, complementando lo que acaba de decir Claudio, que en definitiva ha dicho gran parte de lo medular de este recurso,
Efectivamente, lo que busca este recurso es que se le ponga término a una situación muy específica, muy puntual, que afecta, ¿cierto?, a una persona determinada. Como dice Claudio, no se requieren mayores pruebas ni otro tipo de, perdón, no se requieren otras pruebas como se ocurren en otro tipo de juicios, ¿no? Por lo tanto, esto es un hecho muy puntual, acotado, que la Corte, al verificarlo, establece el imperio del derecho, o sea, vuelve a la tranquilidad de la vida de las personas que han sido afectadas. Bien, bueno, por lo tanto, a modo de resumen, le tendríamos que contar a nuestros auditores que esta es una acción constitucional, no obstante que se le denomina recurso, pero el nombre correcto es una acción, ¿no? Es una acción constitucional. ¿Por qué? Porque está regulado en el artículo 20 de la Constitución del año 1980 y además, y aquí viene la pregunta o el comentario, está su procedimiento, ¿no? Regulado en un auto acordado. Yo voy a ser súper honesto, me parece impresentable. Me parece impresentable que el procedimiento de una de las acciones más importantes, ¿no?, que está consagrada en la Constitución, al lado del recurso de amparo o la acción de amparo y la acción de inconstitucionalidad, esté regulado en un auto acordado. ¿Qué opina un procesalista frente a una situación como esta? Lo encuentro jurídicamente inconstitucional, diría prácticamente. A ver, expliquémosle a nuestros auditores qué es un auto acordado, en primer lugar. Sí, claro. Un auto acordado son normas que dictan los tribunales superiores de justicia, llámese las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, para una mejor administración de justicia. Y tal como tú dices, esta importante herramienta constitucional como es la acción de protección no debería estar regulada en cuanto a su procedimiento en un auto acordado. A lo menos debería estar regulada en una ley. Quizás el único aspecto favorable que tiene que esté regulado en un auto acordado es la flexibilidad que te da para modificar el procedimiento, porque imagínense lo que significaría tramitar una ley cada vez que se quisiera agilizar o modificar el procedimiento, demoraría mucho. Entonces, quizás el único aspecto favorable que tiene que esté regulado en un auto acordado es que permite mayor flexibilidad, mayor rapidez o agilidad en su modificación. Pero en estricto rigor, por su importancia, pareciera que el procedimiento debería estar regulado en normas de rango legal. Sí, porque yo tengo la sensación, fíjate, que afecta una garantía constitucional importante, que es el debido proceso. Me llama la atención que un procedimiento judicial, reitero, que regula una de las acciones más importantes de nuestro ordenamiento jurídico esté regulada en un cuerpo de índole administrativo, por decirlo de alguna forma, sí, ¿no? Que no tiene rango de ley. Es curioso, sinceramente, es muy requete curioso. Pero bueno, no nos quedemos ahí, solamente quería hacer ese punto, ¿no? Bien, el recurso de protección, Gustavo, es algo que se aplica mucho o poco. Disculpa la pregunta un poco vaga, pero para que la gente entienda, es una herramienta a la que se recurre mucho, los tribunales conocen muchos recursos, o en realidad es una acción sumamente excepcional, que los tribunales esporádicamente la ven. A ver, yo me atrevería a responder tu pregunta y sin temor a equivocarme, que de las causas que entran a las cortes de apelaciones, yo creo que un 50 o un 60% deben obedecer a recursos de protección. Claudio puede corroborarlo. ¿Tanto? Claro, de hecho, bueno, ¿cómo podemos ver esto nosotros? ¿O cómo podemos materializar? En las tablas que las cortes de apelaciones tienen diarias, o sea, cada corte de apelación, cada sala, ve un número determinado de recursos en un día determinado. Yo me atrevería a decir que al menos un 60%, Claudio, si no me equivoco, son recursos de protección. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta nuevamente, es una herramienta muy, muy utilizada, porque además en el tiempo ha evolucionado y cada vez se han incorporado no nuevos derechos, sino se han
se ha entendido que diferentes acciones pueden ser abordadas a través de recursos de protección. Perdón, antes me gustaría hacer una salvedad, sí. Bueno, me encuentro bastante impresionante la cifra aproximada, obviamente, tengo súper claro que es una aproximación, pero sí tenemos que aclarar algo que no se ha dicho, porque tú dijiste, Gustavo, el 50% o el 60% que entra a los tribunales. No, yo creo que ahí tenemos que hacer una aclaración a la gente, a nuestros auditores, porque no es a cualquier tribunal. Esto es algo que ingresa a las cortes de apelación. Entonces yo me imagino que lo que tú estás diciendo es el 50 o el 60% de aquello que es conocimiento de las cortes de apelaciones respectivas. Porque recordemos que si nos vamos a lo que conocen los tribunales por regla general en este país, en general son cobranzas. O sea, las cobranzas en este país abarcan como el 80% de las causas, ¿no?, que ingresan a tribunal. Entonces, eso es re importante decirle a la gente o que nuestros auditores sepan que esto no se inicia como un juicio normal, por decirlo en términos muy sencillos, donde quien primero conoce el asunto es un juez de primera instancia, un juez de letras en lo civil en este caso, sino que justamente actúa como tribunal de primera instancia, un tribunal que normalmente opera en segunda instancia, que es la Corte de Apelaciones respectiva, y luego opera como tribunal de apelación la Corte Suprema. No sé, Claudio, si estamos bien lo que estamos señalando. Sí, efectivamente, tienes toda la razón, o sea, y también Gustavo, en el sentido que esta herramienta es de gran utilidad y de gran utilización por parte de personas, y en ese sentido, por ejemplo, demuestra un botón las innumerables causas que hoy día se están tramitando y resolviendo en materia de alzas unilaterales de planes de salud por parte de las ISAPRES. Eso te diría que dentro del universo recursos de protección debe ser el 90% de las causas. Esos son miles. O sea, esas se tramitan como si fuera una fábrica de embutidos, ¿no? Así es, así es. Ahí Gustavo tiene vasta experiencia. A ver, Gustavo, cuéntanos un poco de eso, porque yo estoy seguro que la mayoría de nuestros auditores alguna vez incluso ha recibido algún ofrecimiento de algún estudio jurídico para tramitarle, ¿no?, su alza del plan de ISAPRE. Sí, claro. A ver, cuando nosotros contratamos con un ISAPRE un plan de salud, es muy común que uno en un inicio lo pacta siempre en UEF, ¿no? Y ese plan, generalmente cuando cumple un año de vigencia, las ISAPRES te comunican que a propósito de diferentes factores, que por cierto difícilmente son acreditados o técnicamente no son probados, ¿cierto? Realizan un incremento unilateral de este contrato que nació como un contrato bilateral. Ese es el problema, ¿no? Y en razón de eso es que nosotros tenemos el derecho, y los auditores, y cualquier persona que viva esta situación, de en definitiva recurrir a la Corte de Apelaciones que corresponda, solicitando que la Corte le ordene a la ISAPRE que no tenga efectos aquella alza del plan y por consiguiente que se mantenga el plan contratado, ¿no? Correcto. Ahora, sí, está perfecto lo que estás explicando, Gustavo, pero yo también quiero, porque aquí se trata que conversemos y bueno, y también los auditores sepan cuáles son nuestros particulares puntos de vista. Claro, efectivamente esto sucede todos los días en realidad, ¿no es cierto? Estos recursos que reclaman, ¿no?, que impugnan las subidas o las alzas de ISAPRE. Pero esto demuestra, a mi juicio, o es demostrativo de un tema que es mucho más grave a nivel nacional. Esto es algo que deberá estar resuelto hace rato por los señores parlamentarios, porque resulta que este cuento, ¿no?, de nunca acabar, de estos recursos de protección, que yo ya no sé desde hace cuántos años más o menos viene esto, Gustavo, no sé si tú tienes un approach, un estimativo, hace cuántos años que se empezó con esto de estos recursos masivos, más o menos, ¿tiene o no, Claudio? Unos 15 años, ¿será, Claudio? Sí. ¿Tanto? 15 años. 15, 10 años por ahí. Ya, pensemos, tirémonos bajos, 10 años. Bueno, y estos 10 años, ¿qué han estado haciendo los parlamentarios? Porque efectivamente este es un problema del sistema, no es un problema ni la ISAPRE ni los afiliados. Porque yo no me voy a tirar en picar contra las ISAPRE, pero también hay que defender los derechos de los afiliados. Yo soy afiliado y yo también he interpuesto recursos de protección, por lo demás Gustavo lo sabe, ¿no?
pero este es un problema mucho más grave, o sea, esto es algo que no puede quedar a que sea resuelto de manera masiva por los tribunales de justicia. Entonces, la verdad que otra vez más los parlamentarios ausentes de aquellos temas que sí nos preocupan a todos los chilenos y para variar preocupados de cualquier tontera, de su próxima elección, etcétera. No sé qué opinan ustedes de eso, pero a mí me da vergüenza, sinceramente a mí me da vergüenza. Bueno, en realidad en eso te encuentro razón, porque en Chile existe, especialmente en el Congreso, existe la tendencia a, de alguna manera, judicializar materias que son propias de normas legislativas, que bajo una norma legislativa tendrían solución global para todos y no implicarían que los ciudadanos, los afectados, tuvieran que recurrir a un tribunal de justicia para que se les reconociera un derecho que podría establecerse de manera general para todos a través de una ley. Entonces, ese es un gran pecado de nuestros legisladores, efectivamente. No, además que imagínate el problema del costo, el costo que pagamos todos los chilenos, al menos los que pagamos impuestos, ¿no? El costo de la pérdida de tiempo del Poder Judicial, de tener que dedicarse, ¿no? Dedicarse a resolver cada uno de estos recursos en desmedro de otras causas que verdaderamente se justifica, ¿no? La actuación del Poder Judicial. Y eso no es gratis, no le sale gratis al país, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno... a propósito de... Sí, claro, a propósito de esta pérdida, no es pérdida de tiempo, porque de una u otra forma es una situación que a veces es muy necesaria, pero esta situación es tan evidente, como lo dicen ustedes, que requiere necesariamente una solución, como dice Claudio, global, generalizada, que las Cortes de Apelaciones, al menos de las que yo tengo conocimiento, hace un par de años atrás, ni siquiera da derecho a alegato en estos recursos, ¿no? Antiguamente sí, antiguamente se alegaba como cualquier otro recurso ante los magistrados, pero hoy por hoy son causas que son acciones que se resuelven sin alegato, vale decir, las resuelven los magistrados dentro de la sala, en cuenta, como se llama eso técnicamente, ¿no? Entonces, eso da a entender que es una situación generalizada, es conocida por todos, pero bueno, ahí le ponen un punto final a eso. Claro que sí. Ahora, ¿qué otras materias, Claudio, son usuales? Porque, claro, este caso que estamos planteando ahora de los alzas de planes, la verdad que más que usual, tal como decía yo, es una suerte de fábrica de embutidos, ¿no? Pero ¿en qué otras materias suelen interponerse recursos de protección? Mira, hay de las más variadas materias, pero por ejemplo, hay, por ejemplo, la garantía del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. Ahí en el caso, y es un caso bien recurrente en el día de hoy, en la actualidad, que las autopistas, las empresas de cobranza, te empiezan a hostigar, a llamar sucesivamente, incluso los sábados, cobrándote deudas que tienes. Entonces, obviamente, ese hostigamiento que efectúan estas empresas de cobranza también puede dar origen a un recurso de protección, porque finalmente el hecho de cobrarte una deuda está bien, pero para cobrarte una deuda basta una llamada, no 7 llamadas a la semana o 10 llamadas a la semana, llamarte incluso los días sábados, que es de descanso. Entonces, frente a esa situación, está en juego el derecho a la integridad psíquica, porque ese hostigamiento te afecta emocionalmente. Tú ya no quieres escuchar el teléfono, contesta y mire, lo estamos llamando a la empresa tanto, usted debe tanto. Entonces, frente a esa situación, se han interpuesto recursos de protección y la Corte los ha acogido. Correcto. También tengo la sensación que se recurre bastante en protección del derecho a propiedad, ¿o no? Sí, efectivamente, el derecho a propiedad es uno de los derechos más importantes que consagra nuestra Constitución, y frente a eso hay distintas formas de protección a la propiedad. De partida, por ejemplo, en el caso
En el caso de estudiantes, por ejemplo, que se les impide dar su examen de grado porque de alguna manera no han podido pagar la mensualidad, que ellos tienen, entre comillas, un derecho a propiedad sobre el derecho a la educación. Efectivamente, no se puede supeditar una cosa a la otra. Hay también el derecho a propiedad respecto de los contratos, de lo que dice un contrato. O sea, el derecho a propiedad tiene vasta aplicación en materia de recursos de protección. Y dicho Gustavo. sea de paso, Claudio, que dicho sea de paso, el recurso de protección en razón del alza de plan se acciona sobre la base del derecho de propiedad. Claro, exacto. Claro. Claro, es que eso, por eso yo le hacía la pregunta, porque no nos vamos a meter a hacer un análisis doctrinario, pero en base, no vamos a discutir si está bien o mal desde un punto de vista académico, pero la Constitución, dado que da una definición amplia de lo que es el derecho de propiedad, tanto sobre cosas corporales como incorporales, en definitiva permite darle una interpretación amplia, ¿no?, a lo que es susceptible de protegerse bajo la garantía constitucional de la propiedad. Y eso es notable porque fíjense ustedes que incluso ese concepto ha permitido defender derechos sociales. Y eso parece ser que algunos grandes pensadores, como digo yo, que son opinólogos, porque de ahí no pasan, ¿no? Son opinólogos, son grandes pensadores, se dedican a darle duro a lo que es, como Claudio dijo, desde el punto de vista patrimonial, evidentemente, desde el punto de vista económico, por lejos, el derecho de propiedad el derecho más importante, ¿no? No solamente en la Constitución, sino que en tratados internacionales y en nuestro Código Civil, por ejemplo. Y insisto, tratados internacionales como la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es curioso que gente desinformada, digámoslo, le dé tan duro al derecho de propiedad, siendo que este derecho, a través del recurso de protección, ha permitido proteger un montón de situaciones más allá de la propiedad propiamente tal, de esa propiedad sobre una cosa corporal, qué sé yo, sobre un pedazo de tierra, por ejemplo. Fíjense lo que ustedes están diciendo, ha servido para proteger a veces vulneraciones en contrato, en este caso el alza de ISAPRE, Claudio hablaba recién de las concesionarias. Entonces, creo que es una garantía, la garantía del derecho de propiedad, que le ha brindado enorme servicio al país, sinceramente. Sin duda que sí, sin duda que sí. Es más, el Estado también goza de propiedad sobre determinados bienes y en ejercicio de ese derecho ejerce muchas veces recursos en contra particulares. Por ejemplo, respecto de estas cuando se sitian o cercan el acceso a las playas, que es un bien nacional de uso público. Entonces te das cuenta que el derecho a propiedad siempre se asocia como a los particulares y en realidad también el Estado, el fisco y todas las personas tienen derecho de propiedad. Bueno, pues sí, de hecho una de las paradojas más grandes de los últimos tiempos es que personas que no son muy proclives al derecho de propiedad ideológicamente hablando, justamente hayan fundado recursos de protección para solicitar el retiro de los fondos previsionales basados justamente en el derecho de propiedad. Es curioso, ¿no? Es decir, las personas que lo critican se fundan en él justamente para los efectos de justificar los retiros. ¿Por qué? Porque de lo contrario, dicen, se estaría afectando el derecho de propiedad. Paradojal por decirlo menos, ¿no? Contradictorio, digamos. Sí. Bueno, la verdad que las contradicciones de nuestros líderes son fantásticas, así es que en realidad no es sorpresivo para nadie. ¿O no, Gustavo? Yes. Bueno, y agregando un par de situaciones media contradictorias, poco consecuentes, recordemos que a comienzo de año el recurso de protección o acción de protección, para ser más preciso, fue muy utilizado por muchos parlamentarios, diputados, senadores, en contra del entonces ministro de Salud,
o autoridad de salud a propósito del derecho a la vida, a vivir un medio ambiente libre de contaminación, etcétera. La mayoría de los recursos no prosperaron, pero fue muy utilizado también. Sí, bueno, las paradojas, ¿no? Las paradojas, las grandes paradojas. Bien, Claudio, ¿algo que nos quieras agregar respecto a lo que estamos conversando para ir redondeando? Porque como nos estamos acercando al entretiempo en términos futbolísticos, ¿algo que nos quieras redondear? Mira, en definitiva, el recurso de protección es una herramienta de gran utilidad e importancia, porque protege derechos muy importantes de la persona: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho de propiedad, el derecho a adquirir toda clase de bienes, el derecho a reunirse. Hay una serie del derecho a la honra que no hemos tocado, que es un tema hoy día en las redes sociales, que muchas veces se arrasa con la honra a una persona, o sea, le hacen funa a través de redes sociales a las personas. Todas esas conductas pueden ser tuteladas a través del recurso de protección. O sea, es una herramienta importantísima a nivel nacional. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. El derecho a la honra es un derecho, valga la redundancia, que a mi juicio es absolutamente de primer orden en los tiempos que estamos viviendo. Es decir, es la forma de protegerlo fundamentalmente a través del recurso de protección y en un momento, ¿no?, donde es tan fácil insultar a alguien, denostarlo, desprestigiarlo, y no solamente una persona natural, estamos hablando de una empresa, también una empresa, y de cualquier tipo. Yo no estoy hablando solamente de un gran negocio, puede ser una pequeña empresa, bueno, mediana, grande, la que sea, y luego, qué complicado es deshacer ese daño, ¿no? Ese daño de imagen. Efectivamente, porque... Creo que... Por favor, adelante, Gustavo. Sí, yo concuerdo con Marco Antonio. Creo que estamos viviendo tiempos felices, ¿no? Es más fácil ofender, obviamente sin ninguna prueba, ¿no? Porque te lo contó tal y cual persona o se enteró de tal forma. ¿Y qué ocurre? Que en definitiva hay una suerte de juzgamiento previo, y eso en definitiva termina por liquidar al afectado. Y el día después nadie tiene la delicadeza de disculparse, de aclarar. Entonces queda en el colectivo que tal persona hizo una determinada conducta inapropiada, que por cierto luego resultan todas infundadas, falsas. Sí, bueno, eso es lo que pasa con nuestro máster. Eso es lo que pasa con nuestro máster, que nos está pidiendo desesperadamente, con injurias y calumnias, incluso, que vayamos a nuestra tanda comercial. No. Bien, Claudio, Gustavo, retomando nuestro tema del día de hoy, el famoso y muy utilizado recurso de protección constitucional, también conocido como acción constitucional. Hablemos ahora respecto de su tramitación, porque tiene diferencias importantes, ¿no?, con lo que sería un procedimiento judicial habitual. Efectivamente, es un procedimiento mucho más acotado, porque precisamente lo que persigue es brindar protección a las personas frente a situaciones ostensiblemente ilegales o arbitrarias. Entonces, es un procedimiento bastante más corto, digamos, o breve o sumario que un juicio normal. Ya, Gustavo, ¿y se necesita abogado o no? ¿Se necesita abogado para interponer un recurso o una acción de protección? En principio no. Una persona podría accionar sin necesidad de hacerlo con el patrocinio de un abogado, pero en definitiva en la práctica, por un tema de igualdad con la contraparte, de una mejor defensa, generalmente, yo diría que en casi todos los casos, las personas optan por asesorarse por un abogado. Ahora, la pregunta es la siguiente, pero teoricemos un poco, porque efectivamente se permite hacerlo sin el patrocinio de un abogado, no obstante que hacer eso, como tú dices, Gustavo, significa litigar en un plano de desigualdad, porque es muy posible que la contraparte, ¿no?,
sí va a tener defensa profesional, a eso me refiero, porque es un problema que no es cualquier defensa, es una defensa profesional. Pero teorizando, ¿qué tan fácil sería interponer un recurso de protección? Por ejemplo, yo me acuerdo, y ahí va a ser evidente los años que tenemos Claudio y yo, sobre todo, ¿no? Yo me acuerdo que el primer autocordado, y corrígeme si me equivoco, Claudio, estoy hablando de cuando estudiamos, decía que poco menos lo puedes hacer por fax. Claro, efectivamente. ¿O O sea, no? está desprovisto de toda formalidad. Podría ser incluso verbal. Exacto. Y hoy día eso ha cambiado, Claudio, está más acotada la forma. A ver, no, la forma. Lo que pasa es que el espíritu que está detrás de esta desformalización del recurso es hacerlo accesible a todas las personas. Pero tal como dice Gustavo, muchas veces, por la complejidad del asunto, requiere de un abogado que de alguna manera estructure una defensa, invoque adecuadamente cuáles son los derechos y garantías que han sido afectados, de qué manera ha habido una privación, perturbación o amenaza en esos derechos. Entonces, si bien en términos teóricos está desprovisto de toda formalidad, puede ser interpuesto sin necesidad de abogado, en la práctica la gran mayoría de estos recursos están patrocinados a través de un abogado. Ya, perfecto. Sí, eso me consta. Es cosa de ir a revisar, ¿no?, los ingresos, y nos vamos a dar cuenta que prácticamente van todos patrocinados por abogados, ¿ah? Bien, ahora otra pregunta en relación también con este aspecto formal y procesal. Se presenta el recurso. Entonces, la primera pregunta: ¿contra quién me puedo dirigir? Dicho de otra forma, ¿contra quién puedo accionar? ¿Es algo que sucede entre particulares? ¿Quién puede ser, entre comillas, para que nuestros auditores entiendan, el demandado? Yo sé que es incorrecto procesalmente lo que estoy diciendo, pero para que la gente entienda, ¿no?, en sus casas, ¿quién podría ser demandado, entre comillas? Por favor, les pido que me perdonen a los que son juristas, pero dicho de otra forma, entonces, ¿contra quién puedo accionar? ¿Ah? ¿Contra quién puedo reclamar? ¿Contra quién puedo recurrir? Por utilizar términos sinónimos. A ver, puedes recurrir en contra de cualquier persona, ya sea un ciudadano común y corriente, ya sea una empresa, ya sea el propio Estado, una fundación, una corporación, en contra de cualquier persona, natural Perfecto. o jurídica. Perfecto. Y se denomina, para que nuestros auditores lo entiendan, recurrente es el que interpone el recurso, recurrido en contra de quien se dirige. Correcto. Gustavo, interpuesto este recurso, interpuesto el recurso, presentado el recurso, procesalmente, ¿qué sucede a continuación? Lo primero que ocurre, la Corte de Apelaciones respectiva en la cual uno presentó esta acción, sortea una sala determinada, ¿no? Una sala de jueces. Y lo primero que ocurre es que pasa un examen de admisibilidad. Dicho de otra forma, los jueces estudian, analizan si esta acción tiene fundamentos plausibles o no los tiene. Si Es está una suerte de bien, examen previo. correcto. Si bien es cierto, dijimos que no tiene mayores formalidades, pero hoy por hoy se han ido agregando algunas cositas que sí la Corte le importan, ¿no? Por ejemplo, es necesario que tenga una relación ordenada de los hechos, no así del derecho, ¿no? Porque el derecho, como sabemos, no es obligación que uno conozca el derecho, sino el Claro, juez. claro. Pero aún así, las Cortes piden que un recurso sea ordenado, al menos que tenga una exposición clara de los hechos, ¿no? Y esas Claro, o son sea, las cosas. que por lo menos se entienda de que estoy reclamando en el fondo. Y otro aspecto, perdón que Correcto. interrumpa, que es importante y que examina la Corte en este examen previo, es que se haya interpuesto dentro de plazo. Porque hay un Correcto, plazo correcto. para interponer el recurso de protección, que son 30 días corridos, no hábiles, corridos, de lunes a domingo, desde que ocurrió el acto o omisión que se está cuestionando o reclamando. Y Y agrego, sí, disculpa, dale, Marco Gustavo. Antonio,
Y adicional a lo que indica Claudio, otro aspecto fundamental, no tan solo es que hay una relación clara de los hechos, ¿cierto? Sino que además lo que yo pretendo, lo que yo reclamo, sea de aquellas situaciones, circunstancias cauteladas por el recurso de protección. Claro. Y por otro lado, me imagino que haya cierta claridad de que efectivamente yo tengo un derecho. Porque ese aspecto es muy relevante, fíjate. Sobre todo a O que propósito se del debe, derecho, sobre todo a propósito del derecho de propiedad. Y discúlpeme que me quede pegado con eso, pero en el derecho de propiedad hay un montón de recursos que se declaran inadmisibles. Porque justamente ya es dudoso si yo tengo, o sea, yo como recurrente, si soy titular de ese derecho, que es algo que tendría que discutirse en un juicio de lato conocimiento. Entonces, ahora, volviendo a lo que sostiene Claudio, o a lo que dice, perdón, Claudio, esto de los 30 días, es un plazo harto breve, Claudio Gustavo, ¿ah? Es bastante breve, ¿ah? Porque ustedes mismos están diciendo algo que aquí no es menor, porque a la gente le estamos diciendo, mire, normalmente a usted le conviene ir con un abogado. Entonces, lo que la gente no es que a las 24 horas de ocurrido el hecho se le ocurre interponer un recurso de protección. Normalmente lo que hacen las personas es, me imagino yo, meditar el tema primero, luego consultar a un abogado, que el abogado lo oriente, habrá que recabar ciertos antecedentes y como que el plazo de los 30 días se me empieza a agotar, pues. Efectivamente, el plazo no es muy amplio. Pareciera que 30 días es un gran plazo, pero normalmente la gente toma un tiempo analizando la situación. De ahí a que decía consultar a un abogado para que lo asesore, transcurre otro lapso de tiempo y tal como tú dices, muchas veces la primera labor que tiene que realizar el abogado es recabar antecedentes, pruebas, documentos, efectivamente, porque aquí, y eso es muy importante, el recurso de protección no cabe la prueba testimonial, no cabe inspección personal del tribunal. La prueba fundamental y esencial, si no la única prueba que cabe, es la documental. Y obtener la documentación adecuada demora tiempo y en ese sentido, claro, se te empieza a cortar los plazos y 30 días que en su origen parecieron un plazo prudente, ya no lo es tanto. No hay más que súmale que las personas, lo que es su legítimo derecho, a veces consultan a más de un abogado. También hay una cuestión, y tengo que decirlo, de honorario, hay que pactar honorario, las personas cotizan, etcétera. Entonces, me parece que es un plazo a mí, personalmente, que es absolutamente ajeno a la realidad. Ahora, este plazo, ¿a quién se le ocurrió? Disculpa la pregunta. Yo creo que a la Corte Suprema, porque incluso acuérdate que antes el plazo era menor. Claro, y se amplió a 30 días. Claro, pero eso es por eso que yo criticaba hace unos instantes atrás que esto fuera materia de un auto acordado, ¿no? Porque tal como son 30, se les podría haber ocurrido que fueran 32 y medio. Entonces, es un plazo absolutamente exiguo, es absolutamente exiguo el plazo 30 días, por todo lo que le hemos comentado a la gente. O sea, si tú me preguntas a mí, este plazo no pudiera ser menos de 60 días, o sea, así debiese ser. Si 60 días es poco tiempo, además, en la vida de un ser humano es poco tiempo, 60 días. ¿Ah? Entonces, y como un agregado a esto, el plazo comienza a correr o se cuenta desde que se verifica el hecho que te afecta, ¿no? No desde claro, que uno toma conocimiento. Entonces eso es gravísimo, porque puede ser que yo tome conocimiento hoy día de un hecho que ha ocurrido hace 15 días atrás, por lo tanto no tengo 30. Ya me muy buen quedan punto, 15 días. Gustavo, excelente punto. O sea, eso suma aún más, no sé si a nuestra, pero a mi crítica, a mi crítica respecto de que este plazo es absolutamente, me parece disociado con la Es realidad, proporcionado. disociado. No, y disociado, es poco realista. Es poco realista. Es como pensar que la gente durante esos 30 días solamente tiene tiempo para preocuparse del recurso de protección. ¿Ah?
Y hay que entender que los ciudadanos, los seres humanos, vivimos en sociedad y tenemos un montón de preocupaciones, no solamente la preocupación de interponer un recurso de protección durante un determinado tiempo, ¿no? Y además Bueno, que uno como abogado, perdón, tiene que estudiar, eso no hay que olvidarse también, entre paréntesis, los abogados serios, los abogados responsables, no preparan un recurso de protección en un par de horitas. Un abogado mínimamente serio, al menos como los abogados que trabajan en Sepúlveda, Escudero y Compañía Limitada, se toman el tiempo para estudiar cada una de las causas. Porque además el abogado que no estudia es un peligro público, por muy barato que sea, ¿no? Por muy barato que sea su honorario, un abogado que no estudia permanentemente y no se toma con responsabilidad a sus clientes y las causas que le corresponde ver, lo cual no asegura que uno vaya a ganar siempre. Ojo, no nos confundamos. Uno puede estudiar mucho, pero lamentablemente no significa eso que uno va a triunfar siempre en el juicio, ¿no? Pero sí que el juicio va a ser bien llevado. Entonces, sí. Bueno, súper importante. Pero sigamos con el procedimiento. Entonces, tenemos este segundo plazo, pensemos... Sí, dale, Gustavo. Yo creo que es muy oportuno aprovechar lo que acabamos de mencionar nosotros, es comentarle a nuestros auditores que puntualmente, respecto del plazo de recurso de protección por alza del ISAPRE, del plan del ISAPRE, el plazo de los 30 días se contabiliza no desde que te llega la carta a la casa, sino más bien uno debe contar ese plazo desde la fecha de la carta que te han enviado, y que muchas veces te llega con 2 semanas de desfase de plazo. Entonces, claro, eso es fundamental aclarar a nuestros auditores. O sea, cuando te llega ya te quedan 15 días, no te quedan 30. Claro, entonces es muy importante que les quede claro a los auditores que el plazo para el alza del plan es desde la fecha de la carta, no desde que te llegó a tu casa o a tu correo electrónico. Perfecto, está clarísimo. Bueno, otro antecedente más para entender entonces que este plazo es ridículo, digámoslo como es ridículo, un plazo francamente ridículo y absolutamente disociado, ¿no? de la realidad. Ahora, Gustavo y Claudio, bien, pasó el examen de admisibilidad, pensemos que el abogado... voy a decir, tuvo suerte, por decirlo de alguna forma. Ya, pasó el examen de admisibilidad, le fue bien, no hubo objeciones. ¿Qué viene a continuación? Mira, ahí vienen 2 aspectos que son muy importantes. Primero, en el recurso de protección existe una herramienta adicional que es la orden de no innovar. La orden de no innovar es una herramienta para dejar las cosas en el statu quo que actualmente se encuentran. Por ejemplo, en el caso del alza de ISAPRE, es paralizar esa alza hasta que se resuelva el recurso de protección. Entonces, esa es una herramienta muy útil porque, de alguna manera, produce efecto inmediato. Perfecto. O sea, queda paralizado hasta la sentencia. Hasta la sentencia. Entonces, perfecto. Si se concede esa orden de innovar, luego se le pide informe por escrito a la parte recurrida, o sea, a la parte en contra de quien está dirigido el recurso. Normalmente se le dan 5 días, pero se puede ampliar el plazo para informar por escrito y acompañar todos los antecedentes que digan relación con el recurso, todos los documentos. Perfecto, o sea, ese informe en la práctica viene siendo como la contestación del recurso, ¿no? Por decirlo en términos bien sencillos para que la gente entienda, ¿no? Efectivamente, equivale a la contestación de la demanda. Exactamente. Bien, y contestado, Gustavo, informado. Pensemos que se evacúa dentro del plazo el informe y se acompañan además los antecedentes que respaldan ese informe. ¿Qué viene a continuación? Sí, lo que viene luego es que la sala en la cual se está estudiando este recurso, esta acción de protección, va a fijar de manera extraordinaria este recurso para un día determinado su vista, vale decir que pueda ser visto por una sala determinada un día específico. ¿Y qué significa eso en la práctica para que la gente entienda? En la práctica significa que ese recurso le van a dar una fecha determinada en la cual va a ser conocido por la Corte de Apelaciones, va a conocer el fondo de este asunto. Eso, dale, Claudio. Perdón que interrumpa, pero para decir algo importante, aquí hay un aspecto
que dice relación con esta desformalización, con que no es necesario interponer interponer recurso a través de un abogado, pero en esta etapa, en que es la vista de la causa, que son los alegatos, solo puede alegar ante la Corte de Apelaciones un abogado. Entonces, aquella persona que interpuso su recurso de protección sin un abogado no va a tener la oportunidad de exponer verbalmente ante la Corte de Apelaciones los fundamentos de su recurso. Exacto. En cambio, la parte contraria, que sí cuenta con un abogado, va a tener mayores posibilidades de ser escuchada. Por lo tanto, en esta etapa, por decir de alguna forma, ¿no? Pueden participar alegando con sus alegatos los abogados de la parte recurrente como los abogados de la parte recurrida. Efectivamente. Bien, y luego después de eso me imagino yo que queda para fallo, por decirlo en términos bastante sencillos, para que la gente entienda, y luego de un tiempo, que esperemos que sea breve, porque en el fondo se trata de que sea una acción de tramitación breve, que sí, ojalá no pase mucho tiempo, se dicta la sentencia, ¿no? Ahora, ¿ustedes saben más o menos cuánto se está demorando en Santiago, por ejemplo, las Cortes de Apelaciones, luego de la vista, luego de los alegatos, más o menos en dictar una sentencia, más o menos, o no está muy claro respecto de eso? Diría 1 a 3 meses. Ya. No es tan rápido como uno quisiera. Bueno, entonces, claro, o sea, se apuran para que uno presente el recurso, pero cuando hay que fallar parece que la cosa es más lenta, entonces. Y después... Salvo los recursos de protección por ISAPRE, generalmente son confirmados o rechazados el mismo día de esta vista de la... Correcto, claro, porque ya hay un formato, ¿no? Ya hay un criterio. Correcto. Hay una doctrina uniforme de la jurisdicción. Bueno, y luego de eso, para ir cerrando, porque ya se nos va acabando el programa, entre paréntesis, se dicta sentencia, y esa sentencia, como decíamos nosotros, es susceptible de apelarse, hay recurso de apelación, y esa apelación la conoce la Corte Suprema. ¿No es así, Gustavo? Correcto, así es. Está bien. Y el plazo para recurrir son 5 días. Perfecto, muy importante el tema de los plazos siempre, ¿no? O sea, 5 días para interponer este recurso de apelación. Y luego que falle en segunda instancia la Corte Suprema, ya no hay más recursos, solamente la Corte Celestial. No hay ni a la FIFA se puede ir, ¿no? Así es, así es. Sí. Ahora, una última pregunta y para ir cerrando. Una crítica que se le ha hecho al Poder Judicial en el último tiempo es que vía recurso de protección está inmiscuyéndose en algo que es propio del Poder Ejecutivo de cualquier país, no digo de Chile, de cualquier país, que son las políticas públicas. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Qué opinan? Porque es una crítica muy persistente que se le está haciendo al Poder Judicial. Es decir, en el fondo, sobre pretexto del recurso de protección, estaría produciéndose una intromisión en algo que es propio de la competencia de otro poder del Estado. Sí, efectivamente, es una crítica que es recurrente y que a propósito de las medidas sanitarias que ha dispuesto la autoridad se ha cuestionado, digamos, porque tal como tú dices, detrás de la administración, el Estado tiene una potestad de administrar, digamos, visualizar, ejecutar políticas públicas, y esas políticas públicas, a mi juicio, no deben ser materia de un recurso de protección. Sí, los actos u omisiones ilegales o arbitrarios producto de esa política pública, pero un acto concreto, pero no una política pública en general, porque ya estaríamos de alguna manera amarrando al Estado sin poder ejecutar o ejercitar su poder administrativo. Así es. Gustavo, ¿tú quieres complementar con algo lo que estábamos conversando? No, concuerdo con Claudio. Pero bueno, esto tomo un poco tu palabra al comienzo del programa, ¿no? Esto también obedece a la propaganda que muchos de nuestros representantes en el Congreso, ¿cierto? Incitan de pronto a tomar medidas que son absolutamente desmedidas, que no tienen ningún asidero jurídico,
que quiere judicializar todo y las personas de pronto, confiando en ellos de buena fe, pasan esas cosas, ¿no? Por eso que uno de los deberes principales que tiene todo ciudadano es votar y votar bien, por Gustavo. O sea, que no se puede votar por el que te promete más, ni el ofertón del momento. Y es un deber que tenemos todos los ciudadanos de este país, ir a votar y votar bien. Y siempre pensando lo que es mejor para todos. Y para uno también. Claudio, bueno, estamos llegando al final del programa. Creo que hemos podido abordar de manera bastante completa lo que es el recurso de protección, qué es el recurso de protección, cuál es su objetivo y también su tramitación, porque de verdad que la tramitación es muy relevante. Es muy relevante que las personas conozcan, ¿no? Y sobre todo si alguien el día de mañana quiere interponer un recurso de protección, que sepa que tiene que apurarse, porque ese plazo, francamente, es tremendo, ¿no? Es tremendo para poder recurrir. Sí, efectivamente, bueno, vamos cerrando. No quiero cerrar sin antes mandar un cariñoso saludo a una gran amiga, doña Isabel García, que nos está escuchando, fiel auditora, así que un abrazo para ella. Por supuesto, un abrazo. Sí, y a todos nuestros auditores en general que nos contribuyen con sus preguntas, que nos propongan temas que son de interés para ellos, que desarrollemos en el programa. Así que nos estaríamos viendo el próximo martes, queridos amigos y amigas. Gustavo, un par de segundos para que te puedas despedir. El licenciado Alvarado. Sí, bueno, nuevamente agradecer la invitación. Yo siempre feliz de compartir con ustedes y espero que haya sido un programa de interés de las personas y que hayan adquirido algún conocimiento pequeñito que les ayude en el día a día, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Claudio, pero lo más importante, desearles una muy feliz Navidad a todos nuestros auditores, y que sea tranquila, lo disfruten en familia, porque de eso se trata la Navidad al final del día, ¿no? Un momento tranquilo, un momento para reflexionar y ver las cosas quizás con un poquito más de calma y bajarse, ¿no? Un poco como decía Mafalda, ¿no? Para en el mundo que me quiero bajar. En ese contexto, entonces, creo que debemos afrontar esta Navidad, sobre todo en un año tan raro, tan extraño, y que, bueno, ha ocasionado algunos problemas a todos, ¿no? A todos. Bueno, nos vemos el próximo martes y les reiteramos a todos que tengan una feliz Navidad. Un abrazo. Feliz Navidad. Sí. Chao, que estén muy bien. Que continúen cuidándose y no bajen la guardia. Así es, siendo responsable.